Bájame el volumen, por favor. ¿Dónde está tu mamá? Lo lleva. ¿Dónde va a comer? Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal chicos? Muy buenos días. A ver, buenos días. Hola Cris, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Sí chicos, buenos días, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás Paolo? Por acá es que no tengo audio. No te preocupes, hijo, igualmente estamos conectados, Paulito, no te preocupes. ¿Qué tal chicos? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Están despiertos ya? ¿Bien despiertos o todavía están con sueño? Me imagino que más de uno está todavía con un poquito de sueño. Deben acostumbrarse tempranito a pasar por la ducha y ya están cargados energéticamente. ¿Pueden encender sus cámaras, por favor, ya? ¿Encienden sus camaritas? ¿Qué tal? Bien. Todavía falta 2. ¿Está bonito el perrito? Harrison. Ya, Cris, ¿tiene conocimiento Teacher Canales? ¿Sabe la coordinación? Si tienen conocimiento no hay problema, hijo. Por mí yo no tengo ningún problema. De preferencia avísale a Teacher Canales. Él es el que está pendiente de esto. Tu mamá tiene que decirle, no tú, sino tu mamá o tu apoderado. Muy bien, chicos. Entonces, empezaremos pues con nuestra clase el día de hoy, ¿no? Para que podamos seguir alimentando la información que estamos recibiendo. Recuerden ustedes que en estos últimos días nosotros estamos desarrollando los temas sobre biomoléculas. En un primer momento tocamos biomoléculas inorgánicas como el agua, la sal, los gases, ¿correcto? Se ha tocado. Ya estamos en el grupo de las biomoléculas orgánicas. No se olviden que las biomoléculas orgánicas las podemos subdividir de repente en lo que son los glúcidos,
¿ya? Proteínas, de repente primero, proteínas, glúcidos, los lípidos, ácidos nucleicos y por ahí de repente hasta vitaminas, ¿no? Pero nosotros el día de hoy nos toca desarrollar uno de los temas que es bastante importante porque muchas veces es un tema, podría decir yo, hasta satanizado. O sea, te dicen grasa, no quiero engordar. Obesidad, hablar de lípidos o grasas es sinónimo de obesidad y no es así. Las grasas, los lípidos en este caso, cumplen funciones, tienen razón de ser, o sea, no es que existan simplemente por estar ahí y que mientras no las consumas será mejor, no. Recuerden ustedes que cuando nosotros estudiamos la parte de glúcidos, decíamos que los glúcidos, llamados también carbohidratos, se pueden dividir ellos en dos ramas, ¿no? Las harinas y los azúcares, por ejemplo. Tanto los glúcidos como los lípidos tienen una función similar. Ambos son biomoléculas llamadas también energéticas, se dice, ¿no? Porque son las que van a proveer de energía a los organismos vivientes. Pero la diferencia entre los dos era que mientras los glúcidos son alimentos energéticos de consumo inmediato, o sea, en el transcurso de las horas y del día los vas consumiendo, los vas metabolizando, los lípidos eran de almacén, o sea, se guardaban. Para el momento en el cual no hubiese, digamos, de manera sostenible, digamos, la energía que proporcionan los carbohidratos se termina, por decir, ¿no? Inmediatamente los lípidos entraban a actuar. O sea, es como que complementa su trabajo en algún momento y es por eso que los lípidos son de almacén. Y es por eso porque de repente nosotros tenemos que tener cuidado en la administración, ¿no? O sea, en el consumo que tenemos de tener cuidado. Pero no olvidar que los lípidos en sí, como lípidos, son necesarios en el organismo. Voy a prender un porque estoy en un ambiente que está más oscuro. Listo. Sino que han venido mis enanos, mis cachorros. ¿No? Entonces, continuamos entonces. Vamos a dejar entrar aquí a algunos compañeros, como que esperamos el tiempito. Listo, entonces yo les decía, hay que recordar eso. Los glúcidos son de consumo inmediato y los lípidos son de almacén para otros momentos. ¿Son necesarios consumirlos? Sí. ¿Cumplen funciones importantes? Muy importantes, sobre todo en el sistema nervioso, que lo vamos a ver el día de hoy. Justamente el día de hoy vamos a conocer un poquito más acerca de ellos. Antes de iniciar las clases, como siempre les he enseñado a ustedes, chicos, no se olviden de apenas abrimos los ojitos, agradecer a Dios por la vida y la salud que tenemos y a la vez pedirle porque nos siga conservando así. Bendiciones para cada uno de ustedes y sus hogares también. Entonces, continuamos de decir el día de hoy con el tema de los lípidos, ¿ya? Vamos a ver. Listo. Vamos a ver a los lípidos. Listo. Listo, acá está, ¿no? Entonces, ese es el tema que vamos a ver el día de hoy. Tenemos una definición y aquí un esquema, un organizador visual tipo infografía que nos va a permitir de repente, a grosso modo, tener una mirada panorámica. Nos dice que los lípidos son biomoléculas, ya sabemos, ¿no? Son biomoléculas ternarias. ¿Por qué ternarias? Porque están formados por 3 elementos, al igual que los carbohidratos o los glúcidos: carbono, hidrógeno y oxígeno. Esa es la composición química que ellos tienen, ¿ya? Listo. Ya. Mi laptop está medio fallando, ¿no? Se queda pegado, no sale. Bueno, vamos a tratar de ver esto. Decíamos, tenemos esto. Entonces me dicen que los que están formados, ya sabemos, compuestos ternarios por 3 fundamentalmente, y dice que en su menor proporción podemos encontrar el oxígeno, ¿no? Es el que tiene menor cantidad de repente.
También hay que considerar que a veces podemos encontrar dentro de su composición de los lípidos al fósforo y también, en este caso, al nitrógeno. El nitrógeno siempre lo vamos a encontrar. No. El nitrógeno es más específicamente es un compuesto de las proteínas. O sea, hablar de nitrógeno es algo así como sinónimo de hablar de proteínas. O sea, donde ustedes encuentren el nitrógeno, un CHO con N, con nitrógeno, estoy hablando de proteínas. Llámese enzimas, algún tipo de catalizador que pudiéramos encontrar por ahí, pero está presente. Y en cambio, en los lípidos y en los lúcidos, generalmente no. Lípidos y lúcidos no, solamente es ternario, fundamentalmente ternario, 3. Glúcidos ternario, lípidos ternario, proteínas cuaternarias, ¿ya? Aquí me dicen que excepcionalmente, ¿no? A veces podemos encontrar fósforo y nitrógeno, excepcionalmente. Me imagino en pequeñas cantidades, porque no es una composición, digamos, común de que el fósforo y el nitrógeno estén con los lípidos, ¿ya? Dice, son insolubles en el agua, ya sabemos, pero solubles en el benceno, éter, cloroformo y otros solventes llamados orgánicos, como por ejemplo, es ejemplo de lípidos, ¿no? Tenemos los aceites, las grasas, las ceras. Acá tenemos un esquema que nos está hablando acerca de las funciones de los lípidos, de una manera muy general, ¿no? Me dicen que son electroaislantes, ¿no? Son reguladoras, son estructurales. Yo diría estructurales ¿en qué tipo de compuestos? En la mayoría, porque no te olvides que los lípidos forman parte de las paredes, perdón, de las membranas celulares. Las membranas celulares tienen una composición lipoproteica, dice, de lípidos y de proteínas. También se considera como función la energética, para mí que es la más famosa, es la más famosa. Termoaislante, ¿no? Y de protección. Ah, eso sí, por si acaso, ¿no? Si ustedes se van a percatar de que en las zonas, digamos, más vulnerables, donde el organismo de repente no tiene, está muy expuesto, ejemplo, ¿ya? Tanto para el varón como para la mujer. En el hueso púbico que tenemos en la parte inferior, en la parte central inferior, es un hueso que nos protege, ¿no? ¿Por qué nos protege? Porque así como existe la parrilla costal que protege órganos nobles como los pulmones y el corazón, así como tenemos el cráneo que protege toda la masa encefálica, en la zona pélvica, donde están, pues, en el caso de las mujeres, el útero, los ovarios, la vejiga, ¿no? Que son órganos también importantes, aparentemente están expuestos, aparentemente, pero si nosotros hacemos un estudio minucioso de los huesos del sistema esquelético, vamos a darnos cuenta que en la cintura pélvica, lo que se conoce como la cadera, también hay huesos. A los costados, ¿no? Los huesos ilíacos, y en la parte anterior se encuentra el hueso púbico. El hueso púbico, si fuera solamente hueso y piel, sería fatal. ¿Por qué? Porque imagínense, un hueso acá y la piel acá, tú te golpeas con el filo de la mesa y estarías pues abriéndote la piel de repente, ¿no? Porque es hueso y piel, debería ser hueso y piel. Entonces, naturaleza sabia, en esa zona púbica donde hay un hueso, hay un gran colchón de grasa. Hay un gran colchón de grasa. De tal forma que en alguna oportunidad puede habernos pasado tanto varón como mujer. Generalmente las mesas están a la altura de nuestra cintura pélvica o pubis, ¿no? Tú al impactar, de repente impactas, o sea, carpetas también, impactas, los golpes se pueden dar, pero como no es piel y hueso nada más, no es piel y hueso, sino hay un tejido de grasa, de colchón de grasa, amortigua. A lo más, si te has golpeado fuertemente, lo peor que te puede pasar es que se ponga pues rojo, se te moratee de repente, pero por lo menos hay la garantía de que internamente no está lesionando, la piel no se te va a exponer. ¿Por qué? Porque el tejido graso, adiposo que hay, de alguna u otra manera nos protege. Además, la grasa también nos protege frente a las inclemencias de temperaturas altas, ¿no? De alguna u otra manera nos regula, ¿no? Es por eso que se considera como una función también importante, ¿ya? Luego de analizar esto, ¿no? Algunas de las funciones de manera general, tendríamos que ver nosotros cómo así los ácidos grasos, vamos a ver el concepto y cómo así se clasifica. Entonces, para esto, yo quiero compartir también otro material. He estado preparando desde temprano, así es que espero que nos guste. Acá tenemos parte de lo que es la definición de los lípidos, ¿ya? ¿Qué cosas son los lípidos? Ya les he comentado, son compuestos ternarios. Acuérdense, carbono, hidrógeno y oxígeno. Ya les hemos dicho que excepcionalmente podría haber fósforo por ahí o nitrógeno en pequeñas trazas, ¿no? Sabemos que es insoluble en agua, ¿no? Agua y aceite no se van a mezclar, ¿no? Salvo que de alguna u otra manera tú rompas ese proceso y diluyas un poco de detergente en ese agua y ahí sí, pues inmediatamente se forman las micelas, ¿no? En cambio, van a ser solubles en solventes orgánicos, tipo éter, cloroformo. Ahí sí se va a diluir, se va
conformar en una solución. ¿Cuáles son las funciones principales? Esto es importante, chicos, ¿ya? ¿Cuáles son las funciones importantes de los lípidos? Recuerden ustedes que los glúcidos también cumplen funciones que son, parece bastante parecidas, ¿ya? Una función energética ya la conocemos, al igual que los glúcidos, ¿no? Función de reserva, fundamentalmente, dice de manera de triglicéridos. Ya saben ustedes que es reserva o almacén. Función estructural, como fosfolípidos, porque forman parte ¿no? De la estructura de algunos componentes de los organismos. Función termoaislante. Aísla o protege de qué? De temperaturas, ¿no? Temperaturas bruscas, puede ser alta o puede ser baja. Acá hay de repente una palabrita que hay que saber la diferencia. Cuando a mí me hablan de la grasa parda es la grasa amarilla. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver la grasa de la gallina, ¿ya? De la gallina, hablo de la gallina, no del pollo, la gallina. La grasa de la gallina es una grasa bien amarilla, bien amarillita, amarilla hasta patito. En cambio del pollo es un poquito más clara, más parda, ¿ya? A esa amarillo patito se le conoce como grasa parda. Nosotros también lo tenemos, ¿ya? Es una grasa muy importante. Yo les comento que el caso de, por ejemplo, de los riñones, ¿ya? Los riñones, no sé si lo comenté la vez pasada con ustedes. Los riñones son órganos sumamente nobles, tan nobles que se quedan calladitos, así nomás no protestan, que parece mentira, no tienen estructuras que los puedan sostener. Normalmente los pulmones y el corazón que están en la parte del tórax tienen un sostén, un soporte, o sea, ellos están suspendidos, ¿no? Ellos están suspendidos, ¿no? Por decir aquí, ¿ya? Aquí sobre esto están los pulmones y el corazón al centro, ¿verdad? Están sostenidos por un músculo que se conoce como diafragma. Es decir, el diafragma, de alguna u otra manera, sostiene a los pulmones y al corazón. Además de que, por ejemplo, los pulmones los sostienen también pues parte de los bronquios y la tráquea que los sostiene hacia arriba. Y en el caso del corazón hay vasos sanguíneos de gran calibre, bastante gruesos, como las arterias, en este caso, hablemos de las arterias pulmonares, hablemos de la aorta, no tanto la sostiene, más bien la jala, ¿no? Las venas cavas, por ejemplo, o las venas pulmonares, que son las que están arriba, como que sostienen al corazón, y encima tienen el diafragma acá abajo, perfecto. En el caso de los riñones, no hay quien los sostenga. Entonces, los riñones se sostienen en parte por los uréteres, ¿no? Porque los uréteres le jalarían incluso para abajo, sino por los vasos sanguíneos de gran calibre, ¿no? Los vasos renales, ya se venas o arterias renales que lo medio sostienen. Pero normalmente es como que estuvieran en el aire. No te olvides que los riñones se encuentran en la parte posterior, donde empieza tu costilla hacia abajo. Son chiquitos. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Los riñones tienen una naturaleza sabia, como siempre digo. Supongamos que esta es la pared posterior de mi tórax, ¿ya? Parte posterior, o sea, acá atrás. Acá adelante están riñones, están todos mis órganos de acá adelante, ¿ya? En esta parte posterior está lleno de grasa, grasa parda, esa grasa amarilla que le digo, es grasa. Y en esa grasa, los riñones como que se incrustan, ¿ya? Se incrustan. Y de esa manera la grasa parda ayuda a sostener a los riñones, tanto el derecho como el izquierdo. ¿No? Entonces, repito, la grasa parda de alguna u otra manera ayuda a sostener a los riñones, los sostiene, ¿ya? A los dos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona es de contextura normal, tus riñones están bien sostenidos. ¿Por qué? Porque tienes la grasa parda necesaria para soportarlos. Pero, ¿qué pasa cuando una persona es extremadamente delgada? Hablo de extremadamente delgada, que tiene poco tejido adiposo, ¿no? Poco tejido llamado también subcutáneo. En este caso, poca grasa parda. ¿Qué va a pasar? Este colchoncito donde el riñón ¿no? se introduce, se mimetiza, ingresa para poder soportarlo, no existe. Es como que estuviese así simplemente. Y al estar así, por decir, el riñón cuando lo quiero, ¿no? Quiere adherirse, simplemente no hay mucho soporte. No es como cuando el colchón es grueso, ¿no? Y hay bastante grasita, entonces el colchoncito como que se introduce en partes ahí y se sostiene. Pero cuando no hay ese tejido graso es como si fuera esta tablita. Entonces no lo va a poder sostener. Entonces, muchos casos, yo les comento un caso de un exalumno mío del otro colegio, los hermanitos, no me acuerdo su nombre ahorita, eran unos hermanitos, parecían trillicitos ellos, pero uno de ellos, el mayor de ellos, como que ellos viven en cerros, alguna vez tuvo la genial idea de tirarse de una pirca, ¿no? De esos empedrados que ponen dividiendo las casas, se tiró a una altura de más de 2 metros. Y los tres eran flaquitos, los tres son flaquitos. Se tira, tipo de juego, con sus hermanos se tira,
cayó, se quedó sentado un buen rato. Simplemente se quedó sentado porque parece que el impacto fue muy fuerte. Se quedó sentado, ahí quedó. Pero de pronto pasaron los días y la mamá nos informó a nosotros que su hijito estaba enfermo. ¿Qué pasaba? De que había empezado a orinar sangre. Eso es lo que nos decía la mamá. O sea, ¿qué significa? Que en su orina aparecían trazas de sangre. Entonces, no tenía dinero, juntó dinero para llevarlo al hospital, lo llevaron al hospital y resulta que al final de todo un proceso de evaluación le informaron que el niño se le había descolgado uno de los riñones. Yo les contaba esto, ¿verdad? Contaba esto. Y ya saben que esto se une acá a vasos renales, ¿no? Arteria y venas. Entonces, ¿qué pasaba? Al estar así, como no tenía mucho tejido graso, al caer al suelo, al impactar al suelo, este riñón se le cuelga. Obviamente no se le cayó hasta el fondo del abdomen porque tiene vasos acá arriba. Entonces, se quedó colgando. ¿Ya? Y al quedarse colgando, los vasos sanguíneos que estaban ahí y el interior del riñón empezaron a hacer su protesta a través de la evidencia de trazas de sangre. El niño tuvo que ser, le tuvieron que extirpar ese riñón porque fue declarado con insuficiencia, tuvieron que quitarle ese riñón. Entonces, bueno, el niño, bueno, en entonces niño siguió viviendo con un riñón. Pero miren, qué tan importante era la grasa. O sea, los extremos son malos, pero en este caso, hablando de la grasa parda, tiene su importancia. Todo tiene su razón de ser, es por algo, ¿no? Como se dice, por algo y para algo. Continuamos entonces. Los lípidos también tienen una función hormonal, me dice, ¿no? Sí, sobre todo las mujeres, cuando estamos días cercanos a la menstruación, ¿m? Cuando las hormonas femeninas están pues en su máximo potencial, ¿no se han dado cuenta ustedes de que generalmente como que engordamos un poquito? Nos ajusta un poquito la ropita. ¿Por qué? Porque justamente las hormonas de alguna u otra manera nos tienden a captar o a retener un poquito más. No solamente de agua, sino también un poquito de grasa, ¿no? Otra función es la electroaislante, ¿no? Casos de la mielina es una cubierta que tienen las células de Schwann, ¿no? Que le permite, pues, de alguna u otra manera, frente al tránsito, se puede decir, tránsito de las cargas eléctricas por las neuronas, de alguna u otra manera lo protege, ¿no? Lo aísla, lo protege, reviste. Es como si fuera el plastiquito. ¿Han visto los cables? Los cables de corriente. El alambre va por dentro, pero por fuera está revestido con un plastiquito, ¿no? Ya, algo así. Tenemos función protectora, ya les he hablado del caso de la cutina, por ejemplo, la cubierta que encontramos en algunos vegetales, ¿no? Que le permite de repente deslizar un poquito más el agua. De repente comentamos un poquito más en el desarrollo de la misma clase, ¿ya? Cuando vemos la parte específicamente teórica, aquí estamos dando una idea muy general, ¿no? A grosso modo estamos hablando. Ahora, vamos a ver cómo así los lípidos se van a clasificar. Vamos a encontrar de repente hasta 3 clasificaciones. Hay varias de repente. Vamos a encontrar literaturas que manejan de repente un diferente contenido. Aquí vamos a agruparlos entre lo que se conoce como los lípidos simples. Nosotros en el libro lo tenemos conociéndolo como lípidos comunes, dice, ¿no? Comunes. Los lípidos complejos, y en este caso a los lípidos isopropenoides, lo estamos considerando en el libro como derivados, pero se equivalen a lo mismo. ¿Quiénes son los lípidos simples? Estamos considerando los glicéridos y a las ceras. Los complejos a los fosfolípidos y glucolípidos. Miren las palabras, miren, fosfolípidos, o sea, son lípidos que contienen fósforo. Glucolípidos, lípidos que contienen, ¿no? Compuestos glúcidos. Y tenemos como ejemplo de los isoprenoides al esteroide. Vamos a ver un poquito más sobre ellos, ¿ya? Un poquito más. Por ejemplo, cuando hablamos nosotros de los lípidos llamados simples o también, según nuestra literatura, los más comunes, ¿no? ¿Cuáles son los más comunes? Aquí a grosso modo, para entenderlo nada más, ¿ya? Dentro de ellos tenemos a los glicéridos, son ésteres de ácidos grasos más glicerol. ¿Qué significa esto? Que están, así como recuerdas que cuando hablábamos de la glucosa, en el caso de los glúcidos, decíamos, yo tengo una glucosa aquí con otra glucosa acá, un monómero aquí con otro monómero, y formábamos un disacárido, ¿no? Este es un monosacárido tipo glucosa, ¿no? Que se une con el enlace glucosídico a otra, ¿no? A otro monómero, a otro monosacárido. Se unen y forman un disacárido. Si hay más de 2, 3, 4, 5, hasta 10, oligosacáridos. Si son más de 10, polisacáridos. ¿Correcto? ¿Se acuerdan? Ya. Algo similar ocurre acá, pero en este caso no son dos monosacáridos. En este caso, los lípidos se constituyen por ¿quiénes? Por un ácido graso, sería un ácido graso, y este sería un glicerol, un alcohol. Se repito, están formados por un ácido graso y por un alcohol de nombre glicerol.
esta es la unidad, por decirlo de alguna manera. Ahora, ellos están unidos a través de un enlace éster, por si acaso, ¿ya? A través de un enlace éster. Aquí me dicen, ¿quiénes son los ácidos grasos? Son hidrocarburos, ¿no? Que contienen al grupo carboxilo, saturado o insaturado. Ejemplos de ellos tenemos a quienes, tenemos a la grasa, que está en estado sólido, como la manteca, la grasa animal y la margarina. De repente aquí estaría la grasa parda. Y luego tenemos a las grasas que están en estado líquido. Hay grasas que las encontramos en estado sólido y hay grasas que las encontramos en estado líquido, como los aceites vegetales, los aceites de las frutas también, ¿no? Las frutas secas en este caso. Luego vamos a ver a otra, así como existen los ácidos grasos, a los triglicéridos, ¿ya? Son grasas neutras, se dice que son las más abundantes, ¿ya? Son llamadas también grasas de reserva energética, son las que se almacenan por ahí, ¿no? Están formados por un glicerol y 3 ácidos grasos, ¿correcto? Es un glicerol y 3 ácidos grasos. Recuerda que normalmente, en este caso los glicéridos, están formados por uno de cada uno. Ejemplo, tenemos a las, acá tenemos a las ceras. Estos son los dos casos de glicéridos. Ahora tenemos a las ceras. Las ceras están, dice, son ésteres de ácidos grasos más alcohol, ¿no? Estamos la misma conformación. Ejemplo, la lanolina que las encontramos en las ovejas y la cutina que se pueden evidenciar en la epidermis de las plantas, ¿no? Es como una capita media grasosita que tienen las hojas de las plantas, ¿no? En algunos casos son aromáticas, tienen aromas muy especiales. Luego, esto lo vamos a reforzar luego, solamente estamos dando un panorama. Vemos a los lípidos complejos. Vamos a conocer por lo menos a dos de ellos, a los fosfolípidos y a los glucolípidos, ¿ya? Igualmente, como ya hemos visto, están constituidos por ácidos grasos más alcohol y miren, normalmente todos tienen ácido graso y alcohol, glicerol. Ácido graso y glicerol. Normalmente todos, ya. Pero los complejos, ¿qué pasa? Además de tener ácido graso y tener su glicerol, pueden tener otros componentes. Por eso se llaman complejos. O sea, no tienen solamente los dos elementos, sino pueden tener otros más, ¿ya? Dentro de ellos vamos a ver a los fosfolípidos, ¿no? Que dice que son diglicéridos, o sea, ¿no? Con grupo fosfato. O sea, aquí ya está metido el fósforo. Presenta un extremo polar llamado hidrófilo o hidrofílico y un extremo donde dice que presenta restos neutros, o sea, ni uno ni otro, como están en el equivalente en medio, ¿no? Los hidrófobos. Ahora vamos a ver a los glucolípidos, poseen unidades ceramida y carbohidrato. Eso es parte de su representación. También son, ¿qué dice? Alipáticas, ¿no? Alipáticas. Abundan en la membrana del sistema nervioso central. Tenemos a los cerebrócidos, ejemplo de ellos, ¿no? De los glucolípidos, cerebrócidos, gangliósidos y los esfingolípidos, ¿no? Ahora, por último, vamos a ver al grupo de los que nosotros los conocemos como derivados, ¿ya? Estos son los derivados o isoprenoides también. Están formados por ácido graso, no tienen, dice, tienen ácido graso, pero no tienen glicerol. Sin ácido graso y sin glicerol. O sea, entonces decimos, ¿entonces de qué están hechos? Si normalmente tienen ácido graso y glicerol, todos, recuerda, los simples, ácido graso, glicerol. Los complejos tienen ácido graso más glicerol más algo más. Y en el caso de ellos, dice que no tienen ni ácido graso ni glicerol. Dice, son oleosos e insolubles en agua, son sintetizados a partir del isopropeno. Tenemos a los esteroides y a los, carotenoides. Esto es interesante. Esto lo van a ver ahorita en sentido práctico. Los esteroides contienen, como núcleo dice, al ciclopentano peridrofenantreno, ¿no? Isopentano peridrofenantreno. Luego contiene también colesterol, los ácidos biliares, ¿no? Las hormonas sexuales, los vamos a encontrar en los ácidos biliares, en las hormonas sexuales y la vitamina D. Los ácidos biliares, importante esto ya, los ácidos biliares son los componentes que salen junto con la bilis, ¿no? Que proviene de la vesícula, que es una estructura anexa complementaria del hígado, ¿no? El hígado vierte su contenido a la vesícula, ¿no? Y dentro de la vesícula encontramos a la bilis. Y en ese componente encontramos a los ácidos biliares. Te repito, el hígado es un órgano, es una glándula, ¿no es cierto? El hígado es una glándula, ya. Que tiene como función, ¿qué cosa? Producir la bilis, ya. El hígado produce la bilis y en la parte inferior tiene una bolsita, acá está, acá, en la parte inferior tiene esta bolsita que se llama vesícula. Entonces, todo lo que ha producido el hígado, todas las bilis que produce el hígado, lo almacena en la vesícula, acá está.
en los animalitos se conoce como yel. Cuando ves a la gallina, al cuy, es en la yel, ya. En esa bolsita llamada vesícula se almacena la bilis. Y en esa bilis, o sea, dentro de la bolsita vamos a encontrar nosotros a los ácidos biliares, que a veces se pueden solidificar. También lo encontramos en las hormonas sexuales y en la vitamina D. Vemos a los carotenoides. Los carotenoides son los que dan color a los frutos y ¿no? y a las verduras, por ejemplo. Tenemos el beta-caroteno, tenemos la xantófila y el licopeno. El licopeno es para rojo. El caroteno es naranja y la xantófila es amarilla, por si acaso, ¿ya? Repito, el caroteno es naranja, zanahoria. La xantófila es amarillo, zapallo. Y el licopeno es rojo, tomate, rocotos. Ahora, eso sería todo lo que podemos compartir del material que yo les he preparado. Ya, ahora vamos a ir a nuestro material, ya, al propio del libro. Vamos a avanzar un poquito porque ahorita nos va a ganar el tiempo y lo que menos quiero es correr. Listo. Lo que hemos dicho acá, la parte teórica, ya lo hemos visto. Aquí hemos visto lo que son los ácidos grasos, son constituyentes principales de los lípidos, dice, ¿no? Son los constituyentes principales de los lípidos porque está formado por ácido graso y alcohol, ¿recuerdas? Están formados por una larga cadena hidrocarbonada y un grupo carboxilo terminal. Clasificación de los lípidos, podemos encontrar 3. Los comunes, lo que nosotros conocimos hace un momento como simples, los complejos, y teníamos al tercero que eran los derivados o isoprenoides, que lo nombramos nosotros como isoprenoides. ¿Cuáles son los lípidos llamados comunes o simples? Tenemos dentro de ellos a los triglicéridos y a la cera. ¿Recuerdan? Triglicéridos y ceras. ¿Quiénes son los triglicéridos? Constituyen generalmente la grasa animal. ¿Ya? Lo encontramos en la grasa animal. Esa grasita de pollo, esa piernita de pollo que tiene media grasosita, que es bien rica, ya. Ahí tenemos triglicéridos. ¿Ya? A veces se nos aumenta demasiado y estamos haciendo problemas muy serios de salud. En esta época mucho más que antes. Dice que constituyen los animales, están compuestos por moléculas de glicerol y ácido graso. Un glicerol, o sea, un alcohol y 3 ácidos grasos. Hay que recordar esto, ¿ya? 3 ácidos grasos y un glicerol. Las ceras también son otros representantes. Están compuestos por un ácido graso y un alcohol, o sea, un glicerol. Un ácido graso y un glicerol. La cera de abejas, por ejemplo, es el palmitato de miricilo, ¿no? Así es su nombre químico. Luego tenemos, dice que son insolubles en agua, blandas en caliente y duras en frío. Ya saben ustedes las ceras, ¿no? Si a la cera yo la someto a temperaturas para hacer, por ejemplo, mis velas, ¿no? Se vuelven en estado líquido, pero si las enfrías se vuelven en estado sólido. Como son impermeables al agua, sirven de cubierta protectora de la piel. ¿Ah? Importante, los encontramos en la piel, dice, ¿no? Pelos, plumas de aves, donde evitan la entrada de agua. El pato, sobre todo. Entonces, ustedes han visto que el pato se mete al agua, se sacude un poquito y quedó sequito, ¿no? Y las hojas y frutos, donde evita la pérdida del agua. Luego vemos a los lípidos complejos. Son lípidos comunes que contienen elementos adicionales como fósforo, azúcares, etc. O sea, tienen ácido graso más glicerol, además de, puede ser fósforo, azúcares, etc. Los más importantes son los fosfolípidos, ¿ya? Que es, dice, son antipáticos, dice, ¿no? Es decir, tienen una zona polar hidrofílica constituida por el fosfato y una zona apolar hidrófila. Constituida por los ácidos o aceites grasos. Gracias a esta propiedad pueden formar bicapas. ¿Recuerdan ustedes la capa de la membrana celular? ¿No? Son bicapas lipoproteicas, dice, ¿no? Lípido, proteína, lípido. Ahí también los vamos a encontrar. Luego tenemos el caso de los lípidos derivados, o también conocidos como aquí lo hay que trabajar como derivados simplemente, ¿ya? Son esteroides, ejemplo, los esteroides, su estructura es completamente diferente a las dos anteriores. Todos los esteroides son derivados del ciclopentano y peridrofenantreno, ¿no? Peridrofenantreno. Esa es la composición que ellos tienen. Ahora, voy a calcular mi tiempo primero para que me puedan ayudar. 37. Todavía tenemos 2 minutitos. Aquí de repente, chicos, algo importante es que nosotros no nos hagamos mundo. Generalmente, les comento, generalmente muchos de nosotros cuando hemos sido estudiantes, a los lípidos no les damos mucha importancia, porque aparentemente es muy complejo. No es tan fácil, entre comillas, como hablar de proteínas o hablar de los glúcidos. Los lípidos, por el tipo de composición y el tipo de lípidos que hay y de qué están compuestos, a veces tiende a confundir.
A veces algunos manejan una literatura, otros manejan otra literatura, otra estructura. Al final es lo mismo, pero cada autor a veces lo organiza de acuerdo a su estilo. Entonces, aquí, por ejemplo, ustedes han visto que tenemos 3 tipos, ¿no? Los simples, llamados simples, los derivados, perdón, los complejos y los derivados. No te olvides que los simples son ácido graso más alcohol, glicerol. Los complejos son ácido graso, glicerol más otros compuestos, y en el caso de los derivados, aquí me dicen que su estructura es completamente diferente a las dos anteriores. Leímos en el otro caso que no tienen ni ácidos grasos ni tampoco tienen glicerol. Entonces, eso es la clasificación que tenemos de los lípidos, que aparentemente es bien sencilla, pero a la vez van a darse cuenta que es medianamente compleja porque va a depender de qué estructuras estamos hablando, dónde lo encontramos, cuál de ellos va en determinado tipo de compuestos de repente orgánicos o corporales, ¿ya? Entonces, miren, nos falta solamente 2 minutitos. Vamos a proceder a la lectura. Ojalá podamos avanzar a la lectura para poder dar respuesta. A ver, me falta tomar la fotografía, que es lo más importante, según me han dicho, y no lo he tomado. Espérenme un ratito, por favor, para poder tomarles la captura, ¿ya? Que es lo más... Ya. A ver, vamos. Estamos todos los que somos y somos todos los que estamos. Quispe, ¿puedes poner tu cámara, por favor? Estás con cámara. Quispe. Ah, sí estás con cámara, hijito. Parecías una foto, estás tan quieto que parecías una foto. A ver, también está aquí. Jiménez no la veo. Ya, listo. Sale la foto. Un minutito, que aquí es donde más me demoro, chicos. Ya un ratito. A ver. Corto F. Listo, ya estamos presentes todos. Entonces vamos a pasar ahora a este material. Cris, ¿tienes el material? ¿Me ayudas, por favor? Borizueca, ¿me ayudas con esta lectura, por favor? Papel lipídico, perdón, perfil lipídico. En un grupo de exámenes que se ordenan en un conjunto para determinar el riesgo de enfermedades cardíacas de origen coronario que puede tener un individuo. Estos exámenes generalmente miden triglicéridos, colesterol y glucosa. Los triglicéridos son forma principal de la grasa que circulan en el torrente sanguíneo. La mayoría de las grasas de tu cuerpo tienen esta forma. Los triglicéridos se derivan de dos fuentes: de la comida ingerida, principalmente azúcar, productos derivados de los derivados de los animales, y grasas saturadas, y del hígado en sí mismo. El colesterol también, grasa principalmente producida por tu hígado y por las comidas ingeridas en el torrente sanguíneo, son transportadas por distintas proteínas plasmátidas, por lo que se domina según el transportador si es de alta o baja densidad, de tres formas. Los niveles de glucosa en la sangre generalmente también se miden en un perfil lípido, debido a su estrecha relación con la producción de nuevos triglicéridos en las vías de síntesis en el hígado.
Muy bien, gracias, Cris. Me hablan de 3 funciones de los lípidos, ¿no? Miren, hablar de los lípidos y de las enfermedades a consecuencia de los lípidos es bien serio. En esta época, por ejemplo, que estamos viviendo de pandemia, habemos personas